Sube el dólar, suben las tasas, Juan, sube el desempleo, sube la inflación, sube todo, baja todos los indicadores. Ahora, la gente se pregunta, votamos a este gobierno pues, precisamente por lo contrario, ¿no? Que iba a bajar el dólar, que iba a bajar el riesgo país, que iban a venir las inversiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el dólar y qué está pasando con las tasas, Hernán? Bueno, ¿cómo están? No, lo que entiendo que ha pasado en estos últimos días es que a partir de la publicación del dato de inflación del jueves pasado, bueno, cambió un poco el humor, porque además ese indicador quemó los papeles. A ver, se esperaba una inflación de tal vez 2,5, influenciado sobre todo por lo que tenía que ver con el aumento de los precios regulados de los servicios. Finalmente lo que tiró hacia arriba fueron los alimentos y modificó las expectativas. Claro, empezaron a revisar, dijeron, ¿febrero cómo viene? Y viene igual o peor, con los mismos aumentos. Hablan de hasta 4% en febrero. Bueno, algunos hablan hasta 4%, con lo cual corrigieron las proyecciones hacia adelante. En un escenario de total apertura en lo que tiene que ver con la cuestión cambiaria, lo que sucede en ese contexto es que algunos segmentos se terminan yendo al dólar y ha subido un poquito. El gobierno dice que no le preocupa porque está en la banda inferior. El problema es que esto nos afecta al conjunto de los argentinos, porque ustedes saben bien que eso impacta naturalmente en los precios, pero además, cuando arranca una corrida vos no la controlás, con lo cual ha aumentado el tipo de cambio 2 pesos en la última semana. Ha generado, a pesar de que se supone que tenemos exceso de dólares, una incertidumbre significativa en un escenario además donde hay un proceso electoral en ciernes. Bueno, la verdad que de tranquilidad no hay nada. Ahora, en mayo van a entrar todos los dólares de la cosecha gruesa. Quizá el gobierno tenga otro problema. Vamos a ver. Quizá el gobierno tenga otro problema. Tenga un problema del dólar a la baja. Claro. Eso es lo que aparentemente tuvo como problemática hasta hace poquito. Claro. Y empezó a intervenir comprando dólares. En principio no tuvo mayores problemas. Hay que ver si los dólares de la cosecha finalmente entran, ingresan. Ahí hay un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Y porque todo indica que van a intentar retener para conseguir un tipo de cambio más competitivo, como suelen decir. Porque además, cuando le aplican las retenciones a mediados del año pasado de nuevo, las retenciones son en pesos, 4 pesos o 3 pesos por cada dólar que vos exportás. Perfecto. Eso se va diluyendo si el tipo de cambio se escapa, sube. Ahora, si vos lo tenés pisado como sucede ahora, sigue siendo el 10%. Entonces, hay un sector importante de los exportadores que están, digamos, con más intenciones de retener la cosecha que otra cosa. Sí, ahora, pero si vos ves los datos de las economías regionales, desde el sur hasta el norte, está todo repuntando, digamos. Hay más producción y hay más exportación de esos productos. ¿Cómo lo explicás? Respecto del año pasado. Claro. Bueno, respecto del año pasado sí, naturalmente, porque el primer trimestre del año pasado fue muy malo en materia de economías regionales y porque además vos tenés en términos de exportaciones algún escaso dinamismo, pero algún dinamismo al fin con la devaluación. Creo que este mes van a ser 5 meses consecutivos de balanza comercial positiva, digamos. Bueno, claro, no es un mal dato ese, ¿no? Pero devaluaste 85%. Claro. Si no corregís la balanza comercial, sos un desastre. Enhorabuena. Y en realidad, esa balanza comercial y esos datos que vos mencionás no son porque las exportaciones, esto que estoy mencionando, no son porque las exportaciones se dinamizan, sino porque claramente caen las impo. Si vos importabas esta copa y valía 10 pesos, ahora vale 20. Eso es lo que pasó. Entonces dejás de importarla, porque ya no tiene sentido, no la podés vender al mismo precio. Eso es lo que pasó y se corrigió la balanza comercial en detrimento, digamos, sobre todo del sector industrial, porque acá yo puse un ejemplo de un producto terminado, pero en realidad lo que se redujo fue las importaciones de los insumos intermedios para la producción local. Ahora, la gente se pregunta, porque bueno, es un año electoral, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque no pareciera que esto levantase. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Levanta, no levanta la inflación? ¿Se recalienta el dólar también? La gente quiere saber si va a mejorar algo de acá a octubre. Yo no quiero ser fatalista. Lo que me da la impresión es que el escenario no es propicio a que básicamente los salarios, diría los ingresos populares se recuperen. Me refiero a todos. A ver, básicamente los salarios, las dos paritarias que han cerrado tienen cláusula de revisión, pero son del orden del 23%. Recién las expectativas que se estiman para este año superan el 30%. Es decir, uno no imagina que haya en ese contexto una recuperación. Tal vez en el caso de los jubilados, y siempre y cuando, porque la actualización jubilatoria toma la inflación con un atraso de 6 meses, con lo cual
vas a tener en este primer semestre la inflación del segundo del año pasado, que fue muy alta. Ahora, si en el segundo semestre de este año la inflación es un poco más alta de la que tienen prevista en el gobierno, y ya ni siquiera los jubilados van a recuperar poder adquisitivo. Le queman los papeles. Yo le quería preguntar a Yamil, se estableció una meta, no hay meta de inflación, ¿no? Este año es una estimación cercana al 23-25%, pero ya algunas consultoras están hablando arriba del 30%. ¿Va a ser este un año inflacionario también? Bueno, que estemos hablando ya de 2 dígitos es inflacionario independientemente de si es 20, 25, 30. O sea que en ese contexto Argentina sigue teniendo una inflación muy alta, lo cual no quita que en relación al año pasado es probable que estemos teniendo una inflación casi a la mitad de los valores, lo cual implica un éxito, me parece sensato, en materia de baja inflacionaria, sin ir a un parate de shock y a una recesión grave. ¿Qué pensás que pasó con el dólar ahora, estos días? El dólar está dentro de la banda y aparte Ahora hay un dato sí. que no es menor, que es que el martes la calificadora internacional de bonos MSCI Sí. emitió un comunicado bastante confuso Sí. que hizo entender que Argentina no iba a ser promovido a mercado emergente. Dijo, hay riesgo electoral. Está bien, pero en realidad, siendo muy franco, hubo un error de lectura por parte de los comunicadores de lo que fue ese comunicado. Se hizo pensar que Argentina no iba a cambiar su calificación de riesgo en materia internacional. Entonces tuviste una fuga de muchos inversores de títulos argentinos que se corrigió, de hecho, ayer en la bolsa, que tuvo el recupero de lo que había quedado el Hubo martes. mala praxis del central. Recordá que en enero de 2018 se bajó la tasa de interés porque supuestamente había señales de desinflación y finalmente la inflación terminó repuntando. Este año ya se está hablando nuevamente de una situación similar, es decir, que el central se apuró un poquito a bajar la tasa y le dio un poco más de combustible a la inflación. ¿Vos qué pensás? Yo creo que todavía está dentro de la banda razonable. Lo que sí creo es que el central no tiene mucho más margen para bajar la tasa, digo, porque ya empezó a ser una tasa real negativa o nula, y dicho en criollo, lo que termina pasando es que la gente deja de encontrar elementos en pesos donde sea atractivo invertir con cierta seguridad y se te van al dólar. De hecho se vio, ¿no? Hay creo que 50.000 millones de pesos que se fueron de los plazos fijos y están buscando algún destino que le dé una tasa positiva, que no le haga perder poder de compra. Correcto, y en parte por el miedo histórico que tenemos los argentinos y también por falta de educación financiera, ante esa incertidumbre solemos refugiarnos en el dólar. Lo cierto es que sigue habiendo instrumentos argentinos más que interesantes para invertir en pesos, así que espero que sigamos apostando todos al país, por lo menos en materia de las inversiones personales. Y con esta inflación, digamos, de enero, la inflación de febrero, que se habla de 3,5, ayer hablábamos con algunos consultores, nos decía que el primer semestre podía terminar en 18%. ¿Qué crees que va a pasar con los precios? Sobre todo el precio que más importa, o por lo menos que más le duele a la gente, que es el precio de los alimentos. Bueno, indudablemente estamos en un escenario complejo por encima de lo que eran las expectativas iniciales del gobierno. No obstante, creo que, por ejemplo, con algunos casos, como fue el tema de los precios regulados, donde se anticipó el tema de la inflación, va a permitir que en las paritarias los trabajadores puedan hacer una negociación más efectiva y puedan anticiparse a esos aumentos y espero logren recuperar salario real. Sí, Hernán, la gente pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿No? Porque ve que las medidas, sobre todo de un plan que aparentemente es del fondo, es financiero, ¿no? Parar el tema financiero. Ahora, lo productivo, ¿no? Pareciera que hay un plan, ¿no? Para mejorar la producción. Es así, no les importa absolutamente nada. No tienen el más mínimo interés y además lo dicen con toda claridad. El Fondo Monetario en esta visita además fue muy sintomático. Se lavó las manos, dijo, bueno, yo vine acá hasta plantear un plan de estabilización, esto que vos decías. Bueno, lo dijo Melconian, ¿no? Lo dijo además, Inclusive. bueno, el gobierno sigue ese camino, pero digo, el fondo se está atajando porque sabe lo mal que nos ha ido y lo mal que nos va a ir. Con lo cual, bueno, pero han abandonado la posibilidad de que la Argentina sea una Argentina productiva. El único interés que tiene el gobierno es que no se les escape el dólar. En estos días, por ejemplo, recién Yamil hablaba de algunas herramientas. Bueno, yo la única herramienta que veo es la tasa de interés. Ayer volvieron a subir al 46% para resolver el problema, lo único que les importa. Ver cómo sostienen frente a alguna incertidumbre, pero no tienen otras herramientas. Y a mí me parece bien que Yamil plantee esto de recuperar poder adquisitivo. Yo no sé si está de acuerdo con que las paritarias para recuperar, por ejemplo, la de los docentes, para recuperar los 16 puntos que perdieron el año pasado, tienen que hacer paritaria del 52%. Yo creo que está bien, pero no sé si está de acuerdo. ¿Qué le puede contestar, Yamil? A ver, acá tenemos distintas realidades, unas para el sector privado, donde cada segmento en función de sus posibilidades va a poder negociar más o menos. Después tenemos otro muy concreto, que es el problema del gasto público en Argentina, donde entran otras discusiones,
que, a ver, por un lado tenemos una realidad difícil como Argentina, que es un Estado impagable, y que hoy por hoy hay que ver efectivamente cómo logramos mantener un déficit por lo menos primario que sea cero, y por el otro lado también es cierto que están los trabajadores de la educación, de la salud, la burocracia gubernamental, que también tienen derecho, como cualquier otro argentino, a que su nivel de ingreso no se vea afectado. Pero ahí, de la misma manera que Hernán me interpela en ese sentido, lo invito a que vayamos juntos a hacer un análisis detallado del Estado argentino para depurar toda esa ineficiencia, porque recordemos que el gasto público en Argentina, que hoy es impagable, fue duplicado por el gobierno del señor Hernán, haciendo que realmente hoy la Argentina tenga un Estado impagable. Entonces, a buena hora que aquellos que lo duplicaron puedan ser partes de manera constructiva del debate para achicarlo. Tengamos en cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo, que no es ni macrista ni kirchnerista, dice que hay más o menos 7 puntos que es gasto público ineficiente. O sea que tela para cortar que no sean trabajadores hay de sobra. Ojalá podamos dar esas discusiones. Ojalá podamos ver ese informe. Hernán, Yamil, muchas gracias por venir aquí a Crónica al Mediodía. Bien, y esto sucedió en Villa Mercedes.